para hacer una enmienda a la presentación relacionada con las versiones de la Biblia que hicimos en la lección 3. A la luz de información que hemos recopilado recientemente. Entonces, van a ver que el formato es el mismo y las cosas son las mismas, pero hay alguna información adentro que cambió. Las fuentes, que las llamamos las dos fuentes más uno, ¿verdad? Que es el texto crítico, el textus receptus y después los padres de la iglesia, que lo vimos hoy hace 8. Aquí hay algo que necesito aclarar. Okay, el textus receptus es el texto que compila Erasmo de Rotterdam y que se imprime. Es ya impreso, no es manuscrito, es ya impreso. Que se publica en el año 1519 y después él mismo hace nuevas ediciones, nuevas correcciones, nuevos ajustes. El Antiguo Testamento del Textus Receptus no tiene ninguna contención ni ninguna discusión de ningún tipo porque es el texto masorético que todo el mundo usa. Pero el Nuevo Testamento sí es donde todo se ha como discutido a la luz de los acontecimientos de los manuscritos encontrados en Alejandría, el texto vaticano y el texto sinaítico, y que después la crítica textual empezó a sacar las Biblias famosas de Westcott y Hort y de Nestle Aland. Erasmo de Rotterdam basa su texto Receptus en 7 fuentes, 7 manuscritos que eran bizantinos, era de la corriente bizantina o mayoritaria. Cuando ustedes escuchen bizantinos o escuchen mayoritarios, es lo mismo. Mayoritarios quiere decir que la mayor cantidad de pergaminos que hay vienen de aquí, o de manuscritos, perdón, y bizantino más bien trata del origen. La mayoría de ellos vinieron del Bizancio, de Constantinopla. Cuando cae el Imperio Romano, ellos salen para Europa. Entonces se llevan todo eso. El texto bizantino o mayoritario no es igual al textus receptus. Son dos cosas distintas. El textus receptus, cuando uno habla de textus receptus, uno habla de el texto compilado, el Nuevo Testamento en griego, compilado por Erasmo de Rotterdam e impreso a partir de ese momento. Cuando uno habla del texto bizantino o mayoritario, es el cúmulo de manuscritos que salen a lo largo de la historia, pasan por Constantinopla y después del año 1400 y algo, que es Constantinopla conquistada, se van para Europa. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque alguien podría confundir el texto mayoritario con el texto recibido. No es lo mismo. De hecho, ahí les puse, hay 1838 diferencias o variantes entre el texto bizantino y el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Entonces sí hay diferencias. Por lo tanto, no son lo mismo. Son distintos. Ahora bien, esas diferencias no son críticas. Esas diferencias no alteran doctrinas ni cosas de este tipo, pero es importante que nosotros comprendamos que cuando hablamos de texto recibido, estamos hablando de Erasmo de Rotterdam. Cuando estamos hablando de los bizantinos o mayoritarios, estamos hablando del cúmulo de manuscritos que se han visto a lo largo de la historia por la ruta que va de Jerusalén, Antioquía, a Constantinopla. ¿Se acuerdan? Esa ruta que la vamos a ver ahora. Esa anotación es importante que nosotros la entendamos. ¿Okay? Y el texto crítico viene del Comité de Crítica Textual del siglo XX. El Antiguo Testamento es igual, el masorético, pero es fundamentalmente de fuentes alejandrinas. Tenemos el Códice Vaticano, que es 90% del texto crítico viene del Códice Vaticano. Tenemos el Códice Sinaítico un 8% y el llamado Códice Ecléctico 2, que es la suma de varios pergaminos que salieron de ahí, que los juntaron y los analizaron. Con base en las fuentes alejandrinas, Westcott y Hort publicaron la primera edición del Nuevo Testamento en el griego original en el año 1881, con base en esos dos.
Y después, con base en la edición de Westcott y Hort, Nestlé Aland ellos dos publican una versión del Nuevo Testamento en griego en el año 1898. Y la otra fuente que tenemos, la última, que es la que hemos hablado, que es la que vamos a ver nada más un poquitito, es las menciones del Nuevo Testamento que hay en la documentación de cartas y libros escritos por los padres de la iglesia, más o menos 200 padres de la iglesia, estamos hablando de 86.189 citas que hay ahí. Esa uno podría llamar, es la fuente más temprana de todas. Entonces ahí tenemos las rutas que vimos antes, que son la línea alejandrina y la línea bizantina. No me voy a detener mucho ahí. Y aquí es donde quiero, ya esto está en el website, en la presentación en PowerPoint que está en el website, está esto aquí. Y estas eran varias cosas que quería hablarles. La versión del texto crítico tiene 200 versículos, no 200 palabras, 200 versículos menos que los textos bizantinos. O sea, es fundamentalmente diferente. Hay gente que dice, no, mira, pero las doctrinas, no, son 200 versículos. Eso es un montón. Y las omisiones son, las que ahora vamos a ver más adelante, que son 6.577, de una palabra o de un versículo o a veces de un texto completo. Hay, como dice ahí, 6.577 diferencias o alteraciones entre omisiones, sustituciones y agregados. Entre el texto mayoritario y el texto crítico. Vean que no puse el texto recibido y el texto crítico. Ya están viendo las diferencias como vamos a ir avanzando. Entre el texto mayoritario y el texto crítico hay 6.577 diferencias. Y ahí, si ustedes bajan la presentación o la tienen en su máquina, ahí hay un link a un video donde explica más a profundidad de estas diferencias. Una de las cosas que se ha dicho es que los manuscritos alejandrinos son más antiguos y mejor conservados. Y por lo tanto son más fiables. Y de ahí toda la moda que ha venido del texto crítico. ¿Okay? ¿Por qué más conservados? Por la sequedad de Alejandría, porque casi todos ellos son de Alejandría, hasta los fragmentos más pequeñitos. Sin embargo, son muy poquitos. Son inicialmente 2 y ahora hay un poquito más de fragmentos que han aparecido en Alejandría. Son muy poquitos. Veamos el Códice Vaticano, que el 90% del texto crítico está basado en él. Contiene la mayor parte del Nuevo Testamento y la Septuaginta y data por ahí del siglo IV, año 350 dicen. El Sinaítico es 8% del texto crítico y también data por ahí de las mismas épocas. Y el Alejandrino, que es del siglo V, que es muy poquito, 2% del texto. ¿Okay? Y esto es lo que ellos decían, que estos papiros fueron encontrados por ahí y que, bueno, aquí hay algunos, los papiros más antiguos que los vimos antes. Aquí tenemos los códices alrededor de año 350, se debería estar como por aquí. Y hay otros poquitos más ahí adelante. Pero claramente ellos dicen que como son más antiguos y están mejores conservados, son más fiables. Veamos problemas del Códice Vaticano. Esto es material nuevo, esto no estaba en el estudio pasado. Ya sabemos que el 90% del texto crítico viene de aquí. Vean las corrupciones del texto que salen. Primera y segunda de Timoteo no está. Toda la carta de Tito no está. Génesis de 1 a 46, 29 no está. Porciones considerables de Samuel, Reyes, Nehemías y los últimos 12 versículos de Marcos, el final de Marcos, no está. Lucas 22, 44, 23, 34, 4 capítulos enteros de la carta de Hebreos y 33 salmos. Vaya usted a saber de un manuscrito que dicen que está completo. Además añade, eso fue lo que quita, ahora vean lo que añade. Los libros apócrifos de Tobías, Judith, 400 versículos al libro de Job, donde se reproducen herejías de un discípulo de Marción, el hereje.
Y en términos de palabras, omite 2.877 palabras que están en los manuscritos bizantinos, añade 536, sustituye 935, cambia de un lugar a otro 2098 y modifica 1132. No son lo mismo. No son lo mismo. No se puede decir que es lo mismo. ¿Y eso hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo se lee? No, sí, 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 claro. La Biblia es moderna, la nueva versión internacional está basada en esto y ellas tienen su versión y ahí va. Lo interesante es que 9/10 partes de alteraciones del texto crítico proceden del Códice Vaticano. 50% del texto crítico viene del texto bizantino. Los faltantes, ¿de dónde los cogieron? Del bizantino. Todo eso que vemos ahí arriba. Ahora vamos al sinaítico. El sinaítico está peor. Hoy en día hay en curso una investigación para comprobar la falsedad del manuscrito. Según parece, se redactó en el siglo XIX, no en el año 350. Descubierto, porque este fue el que lo descubrió en el monasterio de Santa Catarina, allá al pie del monte Sinaí, Constantin von Tischendorf, en el año 1844, en ese monasterio. Parece ser, y esta es la investigación que está en curso, que Constantino Simónides, un paleontólogo y copista, previamente en 1840, en el monasterio del Monte Alto, cerca de Tesalónica, hizo esta copia. ¿Por qué están diciendo eso? Bueno, entre otras cosas, porque Simónides dijo que la copia era de él cuando la vio. La historia es muy larga de este tema. Y la segunda es porque hay palabras en el Códice Sinaítico que no se conocían en la época en que ellos dicen que el códice se replicó. Pertenecen a un griego más avanzado. Y lo último, que es una evidencia gigantesca, es el color del manuscrito. Es blanco. ¿Velo aquí? Al ser blanco, quiere decir que no se oxida, no entra óxido en el papiro o el pergamino y no se hace amarillento. Ustedes han visto las fotos de todos los documentos antiguos, todos son amarillos. Este es blanco. Entonces, se ha ido al Museo de Leipzig a buscarlo para hacer pruebas del documento y no lo dan. Porque una vez que aparece todo esto, ahora hay que ir dame el documento para empezar a hacer pruebas en el material en que está hecho, no lo dan. Ahora vean qué interesante esto. El mismo Tischendorf, el que descubre o el que lo encuentra en el monasterio de Santa Catarina, dice que este códice tenía 14.800 alteraciones. El mismo que lo encuentra. Solo en los 4 evangelios omite 4.000 palabras, añade 1.000 y cambia de lugar otras 3.000. Contiene 1.500 lecturas que no aparecen en ningún otro manuscrito del Nuevo Testamento. Tiene 9.000 variantes comparado con los textos bizantinos, casi una por versículo. Junto con el Códice Vaticano son los 2 únicos manuscritos que omiten el final de Marcos. No tienen el final de Juan. Falta Juan 19, 20, 21, Juan 20, 56, Marcos 1, 32, 34, Marcos 15, 47, Juan 5, 7, Hechos 8, 37. Incluye los apócrifos Tobías y Judith. Estos son los 2 textos, los 2 manuscritos en los cuales se basa el texto crítico. Estos 2. Y por si falta, el Códice Vaticano tiene 8.000 alteraciones relacionadas con el texto bizantino y el sinaítico 9.000, pero entre ellos no son las mismas. Son distintas. Hay discrepancias entre ambos a la tasa de 12 discrepancias por página. 70% de los evangelios los códices no coinciden. Y no coinciden con más del 95% de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que se tienen, que son 5.686 total y parcialmente. ¿Okay? Ya esto del texto bizantino creo que ya lo habíamos visto, aquí no creo que le haya agregado mucho.
Tal vez este pedacito, cuando Bizancio cae en el año 1453, todos estos manuscritos son llevados a Europa, pero no creo que haya agregado más en relación a la lección pasada. Esto también lo vimos, no sé si recuerdan ustedes, ¿verdad? Que la diferencia en el texto recibido, el versículo 37 de Hechos 8, 36, 38, está, que es una manifestación terrible y tremenda y gigantesca doctrinal, cuando estaba bautizándose el eunuco. Felipe dijo, si crees que todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el versículo 37 entero se omite en el texto crítico. Entero. ¿Okay? Sí, claro. Ni quitaréis. Así es. Así es. Eso está en Deuteronomio y está en Apocalipsis. No se le puede añadir ni se le puede quitar a la palabra de Dios. Así es. Ok. Esto ya lo vimos también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de Ireneo de León? Y esto es nuevo. Esto es nuevo. Este es un ejemplo de los padres de la iglesia. 1 Timoteo 3:16. Voy a leerlo en voz alta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean la doctrina que hay aquí, por favor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí hay doctrina como para 3 cursos. Los textos alejandrinos omitieron eso. Y eso está presente en los textos bizantinos. Y además es citado por Bernabé e Hipólito en el siglo II, por Diodoro de Tarso en el año 370, por Gregorio de Niza en el año 374, Juan Crisóstomo 407 y el famoso Atanasio y Eutalio en el siglo V. Si se busca una versión temprana, la más temprana que tendríamos es del siglo II. Y no es de un manuscrito, sino que es de una cita de un padre de la iglesia. La otra son las traducciones tempranas de la Biblia, porque la Biblia, el cristianismo siempre fue una fe misionera. Al ser una fe misionera, había que traducir la Biblia para los países que no se hablaba en griego. Entonces, en el siglo I se traduce la Biblia al siríaco, la Peshitta que vimos antes. ¿Se acuerdan? Hoy hace 8 vimos la Peshitta. La versión itálica en el 157, la traducción de la iglesia gala en el 177 después de Cristo. La gótida de Ulfilas, que eran los pueblos godos que habitaban a la orilla del Danubio, en el siglo IV. El llamado Códice W, que es el washingtoniano, es el siglo V, y el Códice A, que es el alejandrino, es en el siglo V. Qué curioso que todas ellas coinciden con el texto mayoritario. Esto ya lo vimos, lo voy a pasar rapidito. Y esto le hice un jueguito. ¿Okay? Los textos originales, en teoría, por eso pone la línea apuntada, los manuscritos alejandrinos debieron de haber tomado de los textos más antiguos. Y entonces de los manuscritos alejandrinos, el texto crítico toma esos manuscritos alejandrinos, se produce el Nuevo Testamento de Wascott y Hort, se produce el Nuevo Testamento de Nestle Aland, y de ahí es la base para las Biblias modernas como la nueva versión internacional y todas esas, de esa línea. ¿Ok? ¿Perdón? La nueva traducción viviente. Ok, después están los manuscritos bizantinos. Aquí tenemos los políglotas, o sea, toda esta versiones traducidas. De ahí y de toda la migración de documentos de Constantinopla cuando cae el imperio, de ahí toma 7 de ellos, los toma Erasmo de Rotterdam y genera el texto recibido que es la base de las Biblias tradicionales como la King James o la Reina Valera. Entonces, uno podría decir que en términos de traducciones y citas de padre de la iglesia, está muy tendido
hacia los textos bizantinos, muy tendido. Y sin duda alguna las Biblias modernas son completamente diferentes a las Biblias tradicionales nuestras, sin duda. Y ahí están las versiones de la Biblia, esas son los mismos que pusimos antes. Y entonces llegamos aquí. Y aquí sí le hicimos un poquito más de investigación a esto para hacer esta sugerencia que está aquí. Lo primero, esa es la pregunta que a uno le hacen a cada rato. Bueno, ¿cuál Biblia? ¿Cuál Biblia? De tantas que hay. ¿Cuál? Entonces me parece a mí que si toda escritura es inspirada por Dios, teonastatos, soplada por Dios, nosotros tenemos que buscar lo que más se acerca a lo que Dios inspiró a los autores originales. Y por tanto, si cada palabra es inspirada, si lo que Dios inspiró es lo que quería que esos autores escribieran, nosotros no podemos ser livianos en cuanto a nuestra comodidad de escoger la Biblia que más nos guste, porque estamos hablando de la palabra inspirada de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ¿cómo se abre esto? Primero, los tipos de traducción. Hoy hace 8 vimos que hay 3, la literal, la idiomática y la parafraseada. Y dimos ejemplos de la literal, la Reina Valera, y ahora las vamos a ver. La idiomática, vimos la nueva versión internacional, y la parafraseada, Dios habla hoy. Esos son los ejemplos que pusimos hoy hace 8 días. Y también, por otra parte, tenemos que elegir los manuscritos más fieles. Son 2 criterios, no solo uno. Son 2 criterios. Los alejandrinos que generan el texto crítico, los bizantinos que generan el texto recibido. Esta es la decisión. Esta es la decisión. ¿Qué sugiero yo? Desde la perspectiva de tipos de traducción, sabemos que la literal es la que más se acerca a los manuscritos y por lo tanto la que menos altera lo que Dios inspiró a los autores originales. Que ese es mi punto. Y literales buenas, tenemos la Reina Valera del 60, la Reina Valera que publicó la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es súper, y la Biblia de las Américas. Esas 3 son literales. Son literales. No estoy diciendo, todavía no le estoy validando, solo estoy diciendo que es literal. Solo estoy diciendo que es literal. Y por otra parte, si nos vamos a los manuscritos más fieles, sabemos que son los bizantinos, y cuáles versiones de esas de la izquierda están basadas en los bizantinos. La Reina Valera del 60 y la Reina Valera de SBT. Ya vamos llegando a los criterios. Y tenemos un tema más. Resulta que la Reina Valera SBT tiene algo que no tiene la Reina Valera del 60. Tiene letras cursivas, donde las letras cursivas se usan para indicarnos que esa palabra no está en los manuscritos sobre los cuales se basó eso. Y uno dice, ¿pero por qué no está? Porque la gramática griega no la usaba, pero para pasarla al español hay que meterle una palabra para que tenga sentido la frase. Entonces ellos han tenido el cuidado de poner en itálica lo que ellos tuvieron que meter para que la frase se entendiera. Eso me parece muy honesto, porque lo que nos están diciendo es que lo que está en itálica no está inspirado por Dios, de alguna manera, ¿verdad? Aunque le da sentido a la frase, pero no está en los manuscritos sobre los cuales se basó esa Biblia. Como eso es así, entonces mi recomendación es la Reina Valera de SBT. Sociedades Bíblicas Trinitarias, SBT. ¿Ok? Esta se encuentra en línea, está muy reciente, es muy buena. Tomaron la Reina Valera de 1909 y la actualizaron comparándolos con los textos bizantinos. Me parece súper buena la versión bíblica. Ok, ese era el update de la
de la lección pasada que quería darles. Y ahora entramos en materia a la lección de hoy. ¿Quiénes de aquí han pasado por un curso de filosofía? Hay que andar con cuidado entonces. Yo hubiera esperado que no hubieran sido tantos. Pero bueno. El tema de hoy es cosmovisión y cultura. ¿Y por qué me interesa a mí esto? ¿Por qué en un curso de interpretación bíblica tiene que meterse el tema de la cosmovisión y la cultura? Bueno, porque la Biblia tiene un contexto histórico de 1500 años. La Biblia fue escrita en Oriente, tiene un estilo contemplativo, que es meditativo en términos de Dios y la fe, y no tiende a ser crítica, no cuestiona. Esa cultura no tiende a ser cuestionadora. Mientras que en el siglo XXI nosotros somos más reflexivos, buscamos más el significado y tenemos pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Somos, iba a decir menos obedientes, pero es que eso no tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con, tampoco es honestidad, porque uno no puede decir que los orientales no son honestos. Como más desconfiadillos, llamémosle de alguna manera, y tendemos a hacer preguntas y profundizar un poquito más, lo cual es bueno. Pero el intérprete tiene que lidiar entre esos dos, tiene que ser puente entre estas dos cosas. Por lo tanto, las fronteras culturales históricas no pueden ignorarse. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de tu cultura, son tus prejuicios. Ninguno de nosotros, por más que queramos serlo, llegamos con la mente en blanco a estudiar las escrituras para ver qué es lo que Dios dice. Ninguno. Todos llegamos prejuiciados. Todos. Con una idea preconcebida y vamos a ver si la Biblia está de acuerdo conmigo. Así llegamos. Y por tanto, procede que el intérprete honesto entienda que es influenciado por la cultura, por más que uno no quiera hacerlo, que también la cultura tiene que ver con la forma como yo veo el mundo, o sea, mi cosmovisión, y que esa cosmovisión se regresa a influenciar mi interpretación, no solo la cultura, sino la cosmovisión, y claramente la teología, dependiendo de cuál teología sigo yo, va a ejercer influencia en mí, en cómo interpreto. Y la cosmovisión que traigo también influye en la teología con la cual yo voy a interpretar las escrituras. Y finalmente, las escrituras están ahí para interactuar con el intérprete, pero se tienen que tomar como fuente y origen de la cultura y la teología. Cuando el intérprete hace eso, se convierte en un intérprete honesto. Por eso el ciclo hermenéutico es tan importante. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo nosotros no logramos llegar ahí y lo importante que es el ser honesto con uno mismo y con el texto bíblico. Y de eso trata la lección de hoy. Veamos algunas consideraciones previas a la lección. ¿Qué es cosmovisión? Es un conjunto de creencias que se refieren a aspectos fundamentales de la realidad y ejercen influencia sobre nuestras percepciones, pensamiento, conocimiento y quehacer de la vida. En otras palabras, es como vemos la vida nosotros. Y claramente, cuando hablamos de cosmovisión, no estamos hablando de ciencia. La ciencia no tiene que ver con la cosmovisión. Y la cosmovisión empieza por el origen o no de todo. Porque yo puedo tener una cosmovisión atea y por lo tanto parto del principio de que no hay Dios.
Pero siempre el principio tiene que ver con la deidad. Desde ahí baja, toda mi cosmovisión se va formando, cualquiera que sea mi deidad. La cosmovisión tiende a trascender lo natural y por lo tanto, la ciencia no tiene vela en este entierro. ¿Ok? Habiendo hablado de eso, tenemos que ir a los presocráticos y entender las preguntas que ellos hacían, que el ser humano se las sigue haciendo hoy, 2350, 2400 años después. ¿Es el ser humano esencialmente bueno o malo? Esta que está de moda, ¿cuál es el criterio final de la verdad? ¿Tiene el hombre libre albedrío? Y uno dice, pero eso es de ahora. No, hombre, ya allá atrás se lo cuestionaban. El determinismo viene de los filósofos griegos, o el no determinismo. ¿Tiene el hombre un propósito además de su sola existencia? También Platón y Aristóteles se cuestionaban esto. Y todo esto se denomina creencias fundamentales que se tienen que responder a partir de la cosmovisión nuestra. Entonces, si la cosmovisión es la que nos lleva a responder esas preguntas, y sabemos que la cosmovisión está influenciada por teología, por cultura, por tradiciones y por un montón de cosas, digamos que cada influencia que recibe nuestra cosmovisión es un color de anteojo. Entonces, si yo veo la vida con anteojos rojos, ¿cómo voy a ver todo? Rojo. Si veo la vida con anteojos azules, ¿cómo veo todo? Azul. Esa es la cosmovisión, es cómo veo la vida. Los lentes a través de los cuales yo veo la vida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Quitarnos los anteojos y entender la realidad. Eso es lo que deberíamos hacer. Entender la realidad, no como los anteojos me hacen ver la realidad. Y cuando entendemos la realidad, podemos devolvernos otra vez a elegir la cosmovisión que mejor refleja la realidad. O llamémosle de otra manera, una cosmovisión real. Ya dijimos, origen, influencia de las cosmovisiones. Partimos de la primera, la familia y la tradición. De donde viene uno determina en mucho cómo uno ve el mundo. En mucho. ¿Qué creía mi papá? ¿Qué creía mi mamá? ¿Qué creían mis abuelitos? Ahí empiezo yo a desarrollar mis creencias fundamentales. Después en el país donde yo vivo y la cultura donde yo estoy. Si yo nazco en una cultura donde hay una tribu caníbal, eso está bien. Si nazco en otra donde estrellar un avión contra las Torres Gemelas está bien, está bien. Sí, dependiendo de cuál cultura nací y cuál país nací, redondeo mi cosmovisión también. Y finalmente, dependiendo de la religión de donde vengo. Esa es la otra. Y uno diría, bueno, la religión es la más dura. No, yo creo que son todas. Todas ellas son como un gancho que tenemos aquí que nos impide soltarnos a ir a buscar cuál es la realidad. Es a donde queremos llegar, lo que es real. Y entonces, para llegar a lo real, necesitamos empezar a hablar de la palabra, que hoy en día es mala palabra. Ya no se puede decir verdad, porque se le viene encima a uno un montón de gente. Pero resulta que la verdad tiene estándares de juicio. Y la verdad es discriminatoria. Ahora vamos a ver varias características de ella. La verdad, difícilmente podemos agregar a verdad el término subjetividad, porque para de serlo. Y entonces ya cuando le agregamos eso, esa es tu verdad y esta es la mía. Y empezamos a hacer esa clase de cosas.
Vamos a ver algunos criterios que la gente usa para decir que algo es verdad. El instinto. Creo porque me parece verdadero para mí. Los sentimientos. Creo porque tiene un impacto emocional en mí. Ay, Dios mató a los cananitas. Eso no puede ser. Eso tiene un impacto gigantesco para mí. Los deseos. La verdad me interesa desde lo que yo deseo o quiero, independientemente de lo que es real. Las costumbres y tradiciones. La popularidad. Creo en lo que la mayoría cree. El pragmatismo. Creo porque me sirve, porque funciona para mí. No me importan los demás, si a mí me funciona, entonces es verdad. Y finalmente el tema de significado. Da significado a mi vida. Vean qué peligroso es esto. Digamos que estamos equivocados y da significado a mi vida. Y algo que da significado a mi vida es falso. Y donde se quita, pierdo el significado de mi vida. ¿Ya ven por qué la gente se aferra a sus prejuicios? Aunque sean falsos. Entonces, ¿cómo alinear lo que creemos con la realidad? Observación. La definición de realidad es muy sencilla desde la filosofía, es lo que es. Dice, pero ¿qué tan fácil es? Sí, es así de fácil. ¿Qué es la realidad? Lo que es. No lo que vos querés que sea, no lo que el otro cree que... No, es lo que es. Entonces observe la realidad. ¿Ok? Nuestra cosmovisión o nuestras creencias deberían ir a cumplir y entender cómo la realidad funciona para que nuestros principios de vida y conducta se alineen correctamente. Entonces uno dice, pero esto no me lo debieron haber enseñado cuando yo estaba en mi adolescencia, porque qué montón de cosas me habría ahorrado. Por eso yo creo firmemente que se debe enseñar filosofía en los colegios. Firmemente. Pero filosofía objetiva, ¿verdad? No sesgada. Vamos a ver algunos principios de la lógica, que es parte de la filosofía. Principio de la no contradicción. Es muy sencillo. Dos declaraciones que se oponen no pueden ser ciertas en el mismo momento y con la misma realidad. Una de las dos es falsa. O Dios existe o Dios no existe. Alguna de las dos es falsa, pero las dos no pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Verdad? El otro principio es el principio de la consistencia. Cuando describimos la realidad, al ser la realidad lo que es, nuestras declaraciones están lógicamente interconectadas y son consistentes. Siempre son consistentes. El ejemplo de toda la vida que yo me acuerdo de lógica en el cole era si Pedro es mayor que Juan y Juan es mayor que Daniel, entonces Pedro es mayor que Daniel. Bajo el principio de consistencia, Pedro siempre va a ser mayor que Daniel. No hay manera de que Pedro sea menor que Daniel. La verdad es consistente. Y además, la verdad corresponde o tiene correspondencia con lo que está afuera en la realidad. No solo lo que soy yo, sino lo que está allí. Mis hechos, esa verdad que estoy describiendo, tiene que corresponder con la realidad externa. Por lo tanto, tiene que haber coherencia, conciencia, historia, sociología, filosofía. No puede ser incoherente. Entonces uno dice, pero ¿cómo hacemos ahora con la creación y la evolución y todo eso? Bueno, vamos a ver cuál de las dos es más coherente. No porque la ciencia diga algo, Dios lo dijo. La ciencia se contradice todos los años, todos los meses, todos los días. Alguien dijo esto, este estudio de tal cosa, y nueva cosa que sale, a la semana sale otro para decir que no.
Porque la ciencia, voy a usar la palabra correcta, va evolucionando y por lo tanto va descubriendo más cosas y la mayoría de ellas contradicen lo que el anterior descubrió. Entonces la ciencia no es una religión. La ciencia no es Biblia. Vamos a ver. Veamos algunos conceptos importantes que nos permiten ir afianzando la verdad. De nuevo, esto es tema de verdad. El punto de referencia. Pensemos en un navegante que se perdió y tiene dos opciones para llegar a puerto. Una boya que se encuentra en alta mar, que no está atada al suelo, sino que la boya se soltó y la boya anda flotando. Y él dice, mira, ahí hay una boya, la voy a seguir, pero la boya no está anclada. Y vuelve a ver así y ve un faro en tierra tirando luz. ¿Cuál punto de referencia nosotros queremos tener? ¿El absoluto o fijo o el variable y relativo? Eso es hasta simple. ¿Por qué la gente se empeña en tener puntos de referencia relativos? Qué raro, ¿verdad? Si es hasta simple. Los prejuicios. Cuando yo vengo a ver cualquier cosa, si yo no soy honesto conmigo mismo y traigo mis prejuicios y me los mantengo y cierro mis oídos a la razón, me pasa lo que le pasó a este hombre, que les voy a contar. Este hombre llega donde su esposa y le dice, mira, acabo de morir. Y le dice la esposa, ¿cómo acabas de morir si me estás hablando? No, yo estoy muerto. No puedes estar muerto. Lo que estás es loco. Muerto no, pero loco sí. No, yo estoy muerto, estás equivocada, estás hablando con un muerto. Entonces la esposa se lleva a su marido donde el médico, le cuenta el cuento al médico y el médico le dice, mira, esto se resuelve de una forma muy fácil. Vamos con tu marido a la morgue, llegan a la morgue, llegan donde un cadáver y le dice el médico, vení, y agarra un alfilercito, punza el cadáver y el cadáver no sangra. Se va donde el tipo y le dice, dame tu dedo, y le hace así, ¡pum! Y el dedo empieza a sangrar. Y le dice, ¿ves? Los cadáveres no sangran y por lo tanto ese está muerto. Y vos sí sangraste. Entonces vuelve el tipo y dice, mira, yo me acabo de dar cuenta que tengo un prejuicio. Los muertos sí sangramos. Con la gente prejuiciada no se puede. No se puede. Por lo tanto, la realidad es absolutamente independiente de los prejuicios. Absolutamente independiente. Bien, ahora vamos a ir a las famosísimas preguntas existenciales de toda una vida. Y nuestra cosmovisión debe responderlas. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Es creado o es evolucionado? El origen es algo que ha tenido el ser humano en su cabeza desde siempre. ¿De dónde vengo? Después está el significado de la vida o el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Y fundamentalmente eso siempre se liga a de dónde vengo. Porque es cómo fui criado y después para qué fui criado. O cómo llegué a existir o para qué llegué a existir. El tercero es cómo se debe vivir, o sea, la moral y la ética. Ya que existo y ya que tengo un propósito y ya que fui criado, ahora cómo debo comportarme. Y entonces hay una fuente de información gigantesca. Si yo creo que yo vengo de accidentes consecutivos en 3 billones de años de evolución, esto de la ética y moral es completamente irrelevante. Porque desde la perspectiva evolutiva no hay bien y mal. El término bueno y malo es un término bíblico. Porque usted le dice a un evolucionista ateo, dígame qué es bien o qué es mal, y desde su evolucionismo ateo no te lo pueden responder, porque es un término bíblico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se debe vivir? También está conectado. Y finalmente,
¿Cuál es el destino final del ser humano y qué lo determina? Esas 4 preguntas, o sea, ¿cuál es mi origen, mi destino, mi propósito y mi conducta? Esas 4 preguntas han atormentado al ser humano. Y prácticamente todas las cosmovisiones tratan de responderlas. Todas. Y para responderlas, tenés que ser coherente, consistente y sin contradicciones, como acabamos de ver, que son las 3 características que definen la verdad. Entonces, la próxima vez que ustedes encuentren a alguien, pregúntenle estas 4 cosas. Ok, vamos a los principios de la verdad. Describe la realidad, o sea, lo que es, y algunas de las características interesantes. Por eso, yo creo que decir verdad absoluta es redundante. Toda verdad es absoluta. Por definición, la verdad per se es absoluta. Primera característica es para todos. Porque como describe lo que es la realidad, y la realidad es solo una, lo que es, entonces la verdad es universal. Cuando la describís sin prejuicios, solo estás describiendo lo que es, por lo tanto es un término universal. 1 más 1 va a ser 2 o la Tierra es redonda, independientemente de que aparezca gente que dice que no está de acuerdo. Pero la verdad es la verdad. Es estrecha, o sea, no admite variaciones. No puedes decir, describe la realidad, pero no se puede. No hay variaciones de ningún tipo y todo lo que se opone a ella es falso. ¿Por qué? Si la verdad describe la realidad y ahora hay algo que se opone a esta verdad, quiere decir que esto que se opone no corresponde a la realidad que la verdad describe. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo de esto? Bueno, el ejemplo es Dios. Y voy a poner, lo que nunca hago, pero lo voy a poner al propio en cuestionamiento. Si Dios existe, y el Dios que existe es el Dios que la Biblia describe, por lo tanto es el real, nosotros creemos que es el real, todo lo que se opone a ese Dios es falso. Entonces, para saber que los musulmanes están equivocados, o que los judíos están equivocados, o que los budistas están equivocados, o que los ateos están equivocados, yo no tengo que investigar a cada uno de ellos, solo tengo que asegurarme que lo mío corresponde a la realidad. Porque por definición lo que se oponga es falso. Así que no necesito ir a investigar aquello. ¿Okay? Solo necesito saber que se opone. ¿Okay? Esto era lo que acabamos de explicar. Y ahora vamos a entrar un poquito en materia sobre los tipos de cosmovisiones. Tal vez estoy siendo demasiado simplista en explicar esto, pero creo que podemos resumir en 3 tipos de cosmovisiones todas las que hay. Primero, el teísmo. El teísmo lo que postula es que hay un Dios diferente al universo que creó y que creó el universo. ¿Okay? Dios está por una parte y el universo está por la otra. Dios existía, el universo empezó a existir. Parte del concepto santo es ese, separado, diferente, apartado. Entonces, el teísmo lo que postula es que hay un Dios separado del universo que creó, en términos de que Él no forma parte de ese universo. Él creó ese universo. ¿Okay? Entonces, hay 3 mayores religiones en el mundo que son teístas: el judaísmo, el islam y el cristianismo, y dentro del cristianismo ahí puse católicos, romanos y protestantes. Y básicamente esta es la cajita. Si ven esta cajita que está aquí, aquí tenemos al universo y tenemos al ser humano, y fuera de la caja está Dios. Dios no está dentro de la caja. Dios creó todo lo que está aquí. Entonces la manifestación que decimos es: Dios lo creó todo.
Ahora vamos al panteísmo. Quiero decirles que la mayor cantidad de gente en el mundo es panteísta, ¿sí? No, no. Si vemos esto, nosotros vemos a un Dios separado de su creación. Su creación está aquí, Él está aquí. La pregunta es, pero no se creó a sí mismo. Crear a sí mismo es una inconsecuencia, es una incoherencia lógica. Perdón, inconsecuencia no, incoherencia lógica. Vos no te puedes crear a vos mismo porque eso debería, lo que quiere decir es que deberías de existir antes de existir. A ver, yo no sé si ustedes pueden descifrarme eso. Tengo que existir antes de existir para poder crearme a mí mismo. Para poder existir. Es una incoherencia lógica. Por eso la famosa generación espontánea de los evolucionistas es totalmente incoherente. El universo no entró a existir porque el universo explotó en su existencia. ¿Cómo explotó en su existencia? ¿Y antes qué había? Nada. Entonces, ¿cómo de la nada sale algo si de la nada nada sale? Porque la nada es nada. La nada es una absoluta ausencia de todo. Nada puede existir y no existir al mismo tiempo. La ley de la no contradicción. Entonces no hay tal cosa como que alguien se crea a sí mismo. Eso es una incoherencia. Ahora vamos al panteísmo. El panteísmo, a ver, los budistas, los hinduistas y en la época moderna los de la nueva era aquí en Occidente, afirman panteísmo, pan todo, teos Dios, afirman que todo es una sola cosa. No hay lógica entre creador y creación, son solo uno. Y aquí lo vemos ilustrado en que en la caja están todos en la misma caja. Dios, el universo y el ser humano. Dios es todo. Entonces el panteísmo sí tiene un montón de cosas que le es difícil de explicar. Muy difícil. Porque la figura divina no la tienen tan clara. Hay todo un tema relacionado con tu reencarnación y tu evolución hacia un ser superior hasta llegar a un punto donde no regresás y entras a ser uno con el todo, y ese todo entraste al nirvana. ¿Se acuerdan de todas esas cosas que están por ahí? Y finalmente están nuestros amigos los ateos, que hoy en día están de moda. Hace 2 siglos era terrible ser ateo, pero hoy en día está de moda. Y aquí tenemos todo un espectro de ateos. No hay 1, ni 2, ni 3. Tenemos los que yo llamo antiteístas, que son teofóbicos, odian a Dios y odian todo aquello que cree que hay un Dios. Están los agnósticos que dicen, bueno, yo no creo ni dejo de creer porque no tengo suficiente evidencia para creer. Que creo que la mayor parte de la gente hoy en día, sobre todo los jóvenes, andan por ahí. Y cuando uno le pregunta a alguien, no, yo soy agnóstico. Mejor llámate de otra manera, porque la raíz de agnóstico viene de a, que quiere decir sin, y gnosis, que quiere decir conocimiento. O sea, sos sin conocimiento. Y a las personas sin conocimiento en español le tenemos una palabra: ignorantes. Entonces, si usted se dice agnóstico, se está declarando ignorante. De hecho, sea de paso, los ateos detestan los agnósticos, porque dicen que son paños tibios. Están los escépticos, que se parquean en un lugar y dicen, no, yo no creo nada, yo todo lo dudo. Los naturalistas, que ahora resulta que la naturaleza es Dios, la madre naturaleza y la madre tierra y toda esa nota. Y los humanistas, que ponen al ser humano en el puro centro. Para ellos no hay orden establecido, todo proviene del azar. Todo es materia y movimiento, no hay nada sobrenatural, todo es natural. La hipótesis de Charles Darwin es su religión, la hipótesis de la evolución. Y con estos son los que tenemos que lidiar todos los días. Yo particularmente decidí no discutir con ellos. Porque me pasa las del tipo que creía que estaba muerto. Entonces preferí no discutir con ellos. Y aquí las tenemos. Los que quieren
en la presentación está el enlace a este estudio de Unánimes que está publicado en los estudios, que se llama Cosmovisión Cristiana. Ahí está en detalle nuestra cosmovisión. ¿Okay? No es solamente que Dios está allá y nos quiere, sino cómo vemos desde el cristianismo bíblico el mundo que está allá afuera y el mundo del cristiano donde nosotros estamos. Hay un detalle ahí en eso.